la presentación que preparé y en conversaciones también con las profesoras de Derecho al Trabajo que integran la red, no me voy a detener específicamente en el postnatal de emergencia, sino que voy a hablar en términos generales de todas estas iniciativas que tienden a seguir perpetuando los roles de la mujer en calidad de cuidadoras y cómo eso repercute en la contratación y en definitiva en esta lógica empresarial de que contratar mujeres es caro y por eso que sufrimos discriminaciones en el mundo del trabajo. Por eso que el título de la presentación es cómo transitar desde esta óptica de las denominadas políticas de conciliación a más bien la política de la corresponsabilidad. Y para eso explicar en términos muy simples que el mundo del trabajo hay una división entre hombres y mujeres respecto de cuáles son los roles que socialmente nos son asignados, y esta división sexual del trabajo, fíjense que repercute en el derecho al trabajo chileno. Y tradicionalmente entonces el hombre, el que tiene la calidad de proveedor, a quien le es asignada la función de producción y ir a trabajar remuneradamente, en tanto que la mujer socialmente se nos ha asignado la labor de reproducción y de cuidadora y de lo que denominamos como el trabajo no remunerado. El problema que hay detrás de esto es que no se valora de la misma manera este trabajo productivo o remunerado con el trabajo de cuidados, además de que recae en las mujeres mayoritariamente, no hay una repartición equitativa de estas labores, y eso hace que nuestra inserción al mundo del trabajo sea más difícil y sea en peores condiciones laborales. El profesor Camaño, hace ya varios años atrás, cuando empezó a escribir sobre las temáticas de la mujer en el trabajo, hablaba de el pecado original que tiene el derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo chileno, nuestro código laboral, perpetúa esa asignación de roles mujer cuidadora y hombre proveedor. Obviamente asume que la mujer también se inserta al mercado laboral, pero se inserta al mercado laboral sin separarla del rol de cuidado. Es ella la que primordialmente debe cuidar a los hijos, y por eso se le asignan una serie de derechos que se denominan doctrinariamente como derechos de ausencia, y esos derechos de ausencia, dentro de los cuales está este postnatal, es el que es entregado como titular exclusiva o preferente a la mujer. Entonces el derecho del trabajo perpetúa esta realidad, y eso deriva en enormes consecuencias negativas para las mujeres en relación con el trabajo, las posibilidades de poder ir, ser promovidas, de tener mejores remuneraciones, y de ahí tenemos una serie de discriminaciones que se viven día a día. Y esta sentencia es una sentencia de la magistrada Carolina Luengo, respecto de una temática específica de discriminación salarial, pero que la traigo a colación para que podamos advertir este como pecado original que tiene el derecho del trabajo, y es que el derecho del trabajo no fue pensado y construido únicamente para hombres. La mujer, en tanto, cuando trabaja, se expone a mayores condiciones de opresión, porque la mujer no es la trabajadora tipo ideal que asume el código del trabajo. No es la trabajadora que va a estar a disposición, con posibilidades de hacer horas extra, etcétera, etcétera, sino que no se encuadra en este tipo ideal de lo que actualmente se suele denominar como 24/7. Y es por eso, entonces, que desde la perspectiva de los derechos de maternidad son entregados principalmente a las mujeres. La mujer es la que tiene que conciliar el trabajo con la vida familiar, y en general en los últimos años en Chile, cuando hemos visto distintas políticas públicas de conciliación, es pensado en la mujer. Cuando en Chile se legisló la reducción de la jornada laboral, se decía que esto era una medida que promueve el empleo femenino, porque es la mujer a la que le preocupa que junto con trabajar tiene labores de cuidado. Al teletrabajo recientemente también, dentro de la exposición de fundamentos, estaba el hecho de que esto va a permitir una mejor inserción laboral de la mujer, conciliación de la vida laboral y familiar, pero todo mirado desde la perspectiva de las mujeres. Y eso ha generado, como señalo, una serie de consecuencias que hace que la mujer, doctrinariamente se habla de la problemática de la doble jornada, porque, y la pandemia nos evidenció mucho esto, el cómo
las labores de cuidado recaen principalmente en las mujeres. Entonces ahora, cuando entramos a el debate del postnatal de emergencia, se comprende plenamente, sin duda, que el producto de la pandemia y las dificultades que existieron en su momento por el cierre de salas cunas, de colegio y posteriormente por los riesgos de contraer el coronavirus y lo riesgoso que también es para los gestantes, es que se genera esta política pública de ir extendiendo el postnatal de aquellas trabajadoras que en este tiempo estaban por culminar este descanso de maternidad. Y la pregunta que cabe hacer luego de esta situación excepcional que se genera es, ¿y cómo está Chile en relación con este permiso de maternidad? Chile, en comparación con el resto de los países latinoamericanos, es uno de los que tiene un postnatal más extendido. Que obviamente yo no quiero criticar eso, me parece bien. Sé que hay razones de salud del hijo, del tema del apego. Yo también soy madre y yo tuve la mezcla, en mi primer embarazo tuve únicamente el postnatal de 12 semanas y luego al siguiente ya tuve el postnatal parental que me extendió a 12 semanas más, y claro que uno quiere estar más con los hijos e hijas. El tema no es ver cómo avanzamos en tiempo. Yo creo que el tema actual en las políticas laborales chilenas en relación con esta materia es cómo incorporamos al padre, cómo incorporamos la corresponsabilidad. Esto que estaba al inicio de avanzar desde la conciliación a la corresponsabilidad, porque de esa manera vamos a lograr esta ansiada igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. La causa central de la discriminación laboral de la mujer en sus distintas aristas es que a nosotras se nos carga con las labores de cuidado. Si seguimos perpetuando políticas públicas que concedan derechos de maternidad y conciliación de vida laboral y familiar única y exclusivamente a las mujeres, seguiremos entonces con este pecado original y con esta causa de la discriminación que sufre la mujer en el trabajo. Entonces, el llamado que nosotros hacemos como red para la reflexión de las políticas públicas es que incorpore la corresponsabilidad. Incorporar la perspectiva de género en este tipo de políticas implica que la norma que se apruebe no genere un efecto perverso, lo que se denomina doctrinariamente como el efecto boomerang, que finalmente, claro, tenemos una buena intención, que en este caso sería ampliar el postnatal, pero eso va a terminar perjudicando a las mujeres en su situación laboral, porque eso justifica que hayan sueldos más bajos, que no podamos acceder a cargos de mayores responsabilidades, que se nos mire como personas que no son los trabajadores ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien en Chile tímidamente se han dado algunos pasos hacia la corresponsabilidad, son sin duda políticas insuficientes, que además no han ido acompañados con una suerte de sensibilización y también de educación desde la primera infancia en relación a que las tareas de cuidado y del hogar deben ser asumidas igualitariamente entre hombres y mujeres. Porque fíjense que respecto del postnatal parental, que permite ceder semanas del descanso de maternidad al padre, esta norma es una norma casi inaplicable. Es como creo que las últimas estadísticas que nos dan actualizadas de la superintendencia es como el 0,09% de los casos se cede. Lo mismo que la norma que nos dice que por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, también la mamá le puede, a elección de la madre, esa licencia la puede tomar el padre, tampoco, residual. Tanto por una cultura de entender que la mujer asumimos el cuidado, como nosotras mismas también que creemos que quizás el padre no va a ser lo suficientemente capaz. Pero si queremos insertarnos en el mundo laboral de manera igualitaria, estos derechos tienen que estar equiparados tanto para hombres como para mujeres. Y es por eso que estimamos que en el debate se debe incluir esta perspectiva a efectos de no perpetuar las desigualdades que tantos perjuicios ha traído a la mujer en el mundo del trabajo.